Hablemos de los antecedentes históricos de Melanie Klein. Dentro del contexto psicoanalítico previo, Melanie Klein desarrolló su obra dentro del movimiento psicoanalítico fundado por Sigmund Freud. Después, la llegada de Klein al psicoanálisis infantil es que Klein comienza a trabajar clínicamente con niños en los años 1920. Y después, en 1941 a 1945, se producen debates históricos donde sus ideas quedan formalmente reconocidas en las principales escuelas de psicoanálisis. Esos son antecedentes relevantes, aunque también cabe destacar que, antes de Klein, el psicoanálisis se centraba principalmente en adultos, con énfasis en la sexualidad infantil, el inconsciente, las pulsiones y el mecanismo de defensa. También se integra en círculos psicoanalíticos de Budapest, Berlín y después, más tarde, en Londres. También surge un fuerte conflicto entre Melanie Klein y Anna Freud sobre cómo debe hacerse el análisis de niños, ya que Anna Freud, su análisis es basado en el yo, en el enfoque educativo y la interpretación limitada, mientras que Klein, los niños sí pueden ser analizados directamente a través del juego y sus fantasías inconscientes. Ahora pasemos con los fundamentos teóricos del psicoanálisis de Melanie Klein. El primero es el papel central de la fantasía inconsciente. Para Klein, desde el nacimiento existe una vida psíquica inconsciente plena. La fantasía inconsciente es la forma primitiva en la que el bebé experimenta sus impulsos, deseos, miedos y relaciones. El segundo fundamento es el juego como método de análisis. Klein crea la técnica del juego, equivalente a la asociación libre en adultos. A través del juego, el niño expresa ansiedades, relaciones internas y defensas. La tercera es las relaciones subjetales tempranas. A diferencia de Freud, que situaba el desarrollo del yo y las relaciones subjetales más tarde, Klein propone que el bebé establece relaciones con objetos desde los primeros meses de vida. Estos objetos pueden ser externos, como el pecho materno de la madre, o internos, representaciones dentro del psiquismo. 4. Las posiciones paranoide, esquizoide y depresiva. Son conceptos núcleo de su teoría. Posición paranoide esquizoide es dentro de los 0 a 6 meses. El bebé divide al objeto en bueno y malo. Vive ansiedades persecutorias, miedo a ser atacado por los objetos malos y el mecanismo dominante que es la identificación proyectiva. Después sigue la posición depresiva, que es de los 6 meses en adelante. En esta posición el bebé integra que el objeto bueno y malo es el mismo, por ejemplo la madre. Aparece la culpa por las fantasías destructivas previas y surgen los sentimientos de reparación y amor más maduro. Estas posiciones no son etapas que se cierran, sino modos de funcionamiento que reaparecen a lo largo de la vida. Como quinto fundamento, los mecanismos de defensa tempranos. Klein amplía y profundiza los mecanismos de defensa freudianos, introduciendo escisión, idealización, identificación proyectiva, que es uno de sus aportes más influyentes, la desmentida y defensas maníacas. Estos mecanismos permiten al yo primitivo manejar intensas ansiedades internas. Como sexto fundamento está el mundo interno. El ser humano construye un mundo interno poblado de objetos buenos y malos, que estos son representaciones que influyen en toda la vida. La salud mental depende del equilibrio de estos objetos internos y los impulsos agresivos. Y por último fundamento, la importancia del amor y la agresión, que es cuando la agresión es fundamental en el desarrollo temprano, pero también la capacidad de reparar al objeto da origen al amor genuino. Entonces la integración de agresión y amor es la base de un yo estable. Ahora hablaremos de las características del proceso de intervención clínica. El proceso de intervención kleiniana se basa en el psicoanálisis propuesto por Freud, pero se focaliza principalmente a niños. El modelo se distingue de Freud porque en el modelo kleiniano se trabaja con el mundo interno del paciente, las relaciones objetales tempranas, las fantasías inconscientes y el uso del juego como método de análisis. La dinámica con el paciente es como la conocemos con Freud. El paciente llega, comienza a hablar y el terapeuta analiza. Pero como primer paso se realiza una evaluación donde se pregunta el motivo de consulta, el terapeuta observa un poco el comportamiento del niño, así como se propone indagar sobre la historia familiar del paciente, y para finalizar con esa entrevista en la primera sesión, se pregunta acerca de las diversas ansiedades primitivas que el paciente puede estar viviendo.
Luego de eso, el terapeuta tiene que crear como un plan de sesiones para que el paciente asista a ellas. Klein proponía que era necesario realizar como varias sesiones a la semana para que el paciente pudiese proyectar sus fantasías y permitirle al terapeuta analizar con mayor facilidad. En niños, por ejemplo, se proponía que fueran alrededor de unas 3 a 6 sesiones a la semana, a la misma hora y en el mismo lugar, con la finalidad de poder crear una relación de confianza con el infante. En este siguiente punto tenemos la primera diferencia al respecto con Freud. Aquí no existe tal cual el término asociación libre, sino que en este modelo se necesita el juego como un método de expresión. Con todo esto, el terapeuta tiene como la tarea y la obligación de detectar ya sean proyecciones, identificaciones proyectivas y las fantasías que representa el paciente, para poder seguir con la interpretación que es la base clínica kleiniana. La interpretación se caracteriza porque las interpretaciones que realiza el terapeuta son desde muy temprano en el proceso psicológico del paciente. No se refieren tal cual a los impulsos externos, sino se refieren a los impulsos en el comportamiento interno del paciente. A diferencia de ciertos enfoques clínicos, los psicoanalistas kleinianos sí informan al paciente de lo que significa su fantasía como bajo el análisis, ¿no? Cumpliendo el objetivo principal del modelo, que es hacer consciente al inconsciente, darle nombre a esas ansiedades que el paciente refiere, llevando a que poco a poco estas pierdan intensidad, llevándolo hacia como un paso directo a la posición depresiva. La transferencia también se desarrolla como a inicios o conforme se ve el avance del paciente en el proceso. En este momento de la consulta el paciente se ve como obligado a regresar a la posición esquizoparanoide, ya que se trabaja con las ansiedades que se refirieron al inicio de la evaluación. También, ya conforme vayan avanzando, se hablarán de las emociones producidas en la posición depresiva, como lo es la culpa, el enojo, el amor y la reparación, que la reparación es el logro más importante en la posición depresiva. El terapeuta, por su parte, lleva a cabo una labor interesante, ya que interpreta cuál es el funcionamiento o cuál es la efectividad de esta técnica en el paciente. Sin embargo, también existe una contratransferencia en este método que sirve para brindarle al paciente una perspectiva analítica del problema o de la ansiedad que vamos a tratar. El objetivo de todos estos puntos es llevar al paciente a fortalecer su yo, que entienda que se deben integrar los objetos en su totalidad, provocando que el pensamiento dicotómico poco a poco ya deje de existir. También esto permite que aumente la capacidad de reparación del daño y de la empatía que pueda sentir el paciente. Es decir, el objetivo de todo el modelo kleiniano es el cambio de la posición esquizoparanoide hacia la posición depresiva. Con ello termina el tratamiento, obviamente después de que se evalúe, dejando a un yo más íntegro y maduro emocionalmente. Hallazgos y funcionalidad. Describió el desarrollo emocional temprano a través de dos configuraciones clave, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Mostró cómo funcionan los mecanismos de defensa primitivos, como lo son la escisión, proyección o la identificación proyectiva. Explicó la importancia del mundo interno del bebé y las fantasías inconscientes como motor del desarrollo afectivo. También propuso que el yo es operativo desde muy temprano, mucho antes que Freud. A su vez, aportó la idea de que los bebés experimentan angustias persecutorias y posteriormente angustias depresivas, lo cual estructura la personalidad a largo plazo, no solo cuando son infantes. Su teoría coincide con hallazgos modernos en apego y neurodesarrollo sobre integración emocional y regulación temprana. Ofrece un marco para comprender relaciones objetales internas y cómo forman la base de vínculos posteriores. Describió la identificación proyectiva, hoy centrada en psicoterapia y en teorías relacionales contemporáneas. En cuanto a la eficacia del proceso, podemos destacar que permite trabajar ansiedades primitivas, como son la persecución, fragmentación o desintegración de la persona. Es útil para tratar patologías graves, como el borderline, psicosis, depresiones severas o estados regresivos. También ofrece herramientas para manejar la transferencia negativa y positiva de forma más profunda y compleja. Facilita entender dinámicas intensas en la relación terapeuta-paciente mediante la identificación proyectiva. También nos ayuda a interpretar comportamientos que otros enfoques, como lo son los cognitivos o conductuales, no captan con la misma profundidad simbólica. Es la base clínica del trabajo contemporáneo en relaciones objetales, en la TFP y en la mentalización principalmente. Por otro lado, proporciona un mapa claro de cómo se forman patrones de vínculo, defensas y fantasías que se repitan en la adultez posteriormente. Como todo enfoque, también tiene sus críticas y limitaciones propias. Entre ellas podemos rescatar que se ha cuestionado la falta de evidencia empírica directa para varias de sus afirmaciones. Sus conceptos pueden ser vistos como demasiado simbólicos o abstractos, que los convierten difíciles de operacionalizar científicamente.
tiende a centrarse excesivamente en la relación madre-bebé, dejando de lado factores sociales, ambientales, culturales y temperamentales. Algunos autores consideran que representa la agresión y la destructividad en el desarrollo temprano. También su interpretación del juego infantil puede ser vista como especulativa o influenciada por la proyección del analista. No siempre es el modelo más útil para casos que requieren abordajes estructurados o de corto plazo. Es muy tardado. También puede ser percibido como demasiado complejo para terapeutas que buscan intervenciones más directas o más manualizadas. Buenas tardes, psicóloga Melanie Klein. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy agradecida de estar aquí. Me alegro mucho. Pues vamos a empezar con la entrevista. Ok. Como primera pregunta, ¿cuál considera que es el centro de su enfoque psicoanalítico? Sí, mi enfoque está centrado en el mundo interno temprano del niño, el cual está profundamente marcado por fantasías inconscientes y que se derivan de su relación con los objetos primarios que tiene en esta etapa de su vida. Y entonces, como segunda pregunta, ¿qué papel juegan las fantasías inconscientes en el desarrollo infantil? Sí, son fundamentales, son muy importantes porque organizan la vida psíquica del niño. Entonces, a través de estas se expresan y podemos ver impulsos agresivos, ansiedades, defensas, que pues son exploradas y analizadas en el tratamiento, tanto temprano como futuro. Ok, en su psicoanálisis, ¿qué entiende por posesión esquizoparanoide? Ok, la posesión esquizoparanoide es un estado temprano en el que predominan mecanismos como proyección, idealización, vivencia persecutoria, y pues es una etapa sumamente normal, o sea, no hay nada malo en ella, solo que sí debemos como comprenderla, analizarla y pues verla como lo que es, ¿no? Algo que está ahí en el bebé. Y les traigo un ejemplo, ¿no? Para que podamos entender un poquito mejor de qué va. Por ejemplo, tenemos un bebé que tiene hambre. Empieza a llorar y su mamá no aparece por algún motivo, ¿no? No puede concretar la acción de darle de comer. Entonces el bebé siente una angustia muy fuerte y como no puede manejar su enojo y frustración, pues proyecta esas sensaciones. Entonces, lo que él piensa en su fantasía es que el pecho de su mami lo está lastimando, que lo quiere dejar sin comida y que es algo malo per se. Entonces aquí es como la escisión, que es como polarizar o ser dicotómico en su pensamiento. O sea, el bebé no puede como racionalizar todo el prospecto y todo el espectro que abarca su mamá, entonces para él el pecho es malo, por el hecho de que no le está llegando comida y no está supliendo esa necesidad que él tiene. Entonces, pues proyecta su enojo en el pecho y viene algo que se llama vivencia persecutoria, que siente que pues el pecho es malo y que lo ataca, que lo sigue solo para hacerlo sufrir. Ok, ¿y luego qué pasa? Ok, cuando la mamá logra alimentarlo y llega, apenas el bebé recibe leche se calma, ok, tranquilidad, deja de llorar, todo muy bien, pero ahora volvemos a lo de como que polarizar todo. El bebé siente que el pecho es totalmente bueno, que es lo mejor que le ha pasado y que no tiene errores, ¿no? Entonces en su fantasía el bebé dice, el pecho bueno me salva, me protege, me da todo, y pues lo idealizan como algo que nunca lo va a lastimar, dejando de lado que pues su mamá no es solo un pecho bueno o malo, es una persona. Entonces pues sí. Y entonces, ¿cómo definiría la posesión depresiva? Ok, primero esto pasa en los 6 meses, te digo, son etapas súper tempranas, donde la posición depresiva implica mayor integración del objeto de la mamá, ¿no? En este caso, del pecho. Entonces viene culpa, viene duelo, vienen deseos de reparación, y entonces él empieza como a aprender a diferenciar que no es bueno o malo, sino que su logro representa una forma más madura de funcionamiento psíquico, donde pues ya entiende un poquito más de qué pasa, ¿no? No es que la mamá sea la peor ni la mejor, simplemente pues ahí está. Ok, y entonces, ¿cuál sería el objetivo terapéutico principal en su modelo? Ok, pues justo es este pasaje, que el bebé pueda transicionar de polarizar todo a entender e integrar como que cada elemento de su mamá y del pecho y de lo que conlleva la acción de alimentarlo, pues promoviendo que ya no sea como que tenga una crisis cada que no tiene comida, cada que lo necesita, ¿no? Y promueve un funcionamiento más estable, pues sí es complejo, pero es más estable, donde entiende que la mamá pues no lo es todo. Como te vengo diciendo, pues es un conjunto de cosas que pues sí hacen que el bebé se alimente, pero pues no es bueno o malo. Entonces, pues sí, ayuda a que desarrolle capacidades cognitivas que lo hagan entender, y que pues esto más a futuro también se ve como en la intervención clínica, pero adulta, ¿no? Donde ya como que no extrapolas tu información que tienes de tu realidad.
¿Y qué papel tiene la interpretación dentro del proceso analítico? Pues justo la intervención es lo que marca la diferencia. Es como el proceso central, porque se dirige a las fantasías, las ansiedades primitivas, como el comer, defensas como la identificación proyectiva y las relaciones objetales internas, con lo que yo le guardo afecto, con lo que yo establezco una conexión profunda en esa etapa, y pues esta interpretación es fundamental a cualquier etapa, porque al final es lo que define tu percepción. Y entonces, ¿en qué difiere su uso de la interpretación respecto a Freud? Bueno, que Freud va como con un sector más avanzado, ya en la adultez, en la vejez, y yo me dirijo a niños, también puedo tratar adultos, pero voy como especializada en infantes. ¿Y cómo concibe la transferencia en el análisis? Ok, es como su nombre lo dice, transferir experiencias pasadas y relaciones internas a la expresión viva de sus fantasías actuales. Es decir, el por qué, de dónde radican estos pensamientos que yo estoy teniendo ahorita basado en mi experiencia previa de vida. Y pues sí, por eso debe de interpretarse continuamente. Si te das cuenta, todo va como muy ligado y pues sí, hasta llegar a tu fantasía actual. Ok, y respecto a su respuesta, ¿qué es la identificación proyectiva y cómo se trabaja en la terapia? Ok, esto es muy interesante porque tú estás en la terapia, en la intervención, y el paciente identifica, o bueno, te narra esta identificación proyectiva así durante la plática, ¿no? Entonces el trabajo del terapeuta es justo reconocer esas proyecciones y devolverlas transformadas sin tocar esas proyecciones, pero devolvérselas y hacerle dar cuenta de las que tiene. Ok. ¿Y por qué es tan importante el análisis de ansiedades en el proceso terapéutico? Ok, porque el proceso de análisis se basa en comprender y transformar las ansiedades primitivas. Estas ansiedades sostienen las defensas y posiciones tempranas, por lo que su análisis permite avanzar hacia una integración emocional más madura, donde ya no me desbordo porque mi mamá no llegó a darme pecho. Ok, pues muchas gracias por su tiempo, doctora Klein. Espero que haya sido de su agrado la entrevista y agradezco mucho su tiempo. No, fue un gusto, fue un honor para mí estar aquí con ustedes y pues muchas gracias. A usted.